Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. La violación constante a los derechos humanos ha puesto en la mira al Estado mexicano y a las empresas transnacionales y mexicanas que están violentando, valga la redundancia, los derechos humanos de poblaciones enteras. Para hablar del tema nos acompaña Fernanda Oppenheim. Ella es directora adjunta de la organización Poder. Buenas noches, Fernanda. Buenas noches. Y también nos acompaña Karen Hutlet, del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Buenas noches, Karen. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, comentábamos, en septiembre del año pasado se fue de México un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas y ustedes como organizaciones hicieron un amplio informe que documenta más de 60 casos de violaciones a los derechos humanos que involucra el mismo número de empresas y un sinnúmero de habitantes en todo el país. Me gustaría, Fernanda, comenzar contigo, que nos platicaras un poquito cómo se da este informe y el contexto en el que se desarrolla. Sí, bueno, buenas noches a todas. Primero que nada, comentarte que el año pasado, como decías, del 29 de agosto al 7 de septiembre, visitó México el Grupo de Trabajos de Naciones Unidas sobre el tema de empresas y derechos humanos. En ese contexto, en un principio todos los procedimientos especiales relacionados a derechos humanos de Naciones Unidas piden insumos a los distintos sectores para preparar estas visitas. En ese sentido, desde sociedad civil generamos un proceso muy amplio en el que participamos más de 100 entre redes, organizaciones, comunidades, movimientos sociales, para compilar casos y dar estos insumos el grupo de trabajo, ¿no? A su vez, el grupo de trabajo define, en conjunto con el gobierno mexicano y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU aquí en México, visitas de campo. Y esas visitas de campo fueron realizadas a Oaxaca, a Sonora, a Jalisco y al Estado de México, además de numerosas reuniones aquí en la Ciudad de México. Y bueno, estos casos, como decía, son 68 casos que compilamos desde sociedad civil, donde se reflejan una serie de patrones y de violaciones a derechos humanos realmente sistemáticas, desde las empresas o en proyectos público-privados que incluyen a las empresas productivas del Estado como Pemex y CFE, que son de las que aparecen mayor cantidad de veces en el informe, ¿no? Pero también encontramos empresas transnacionales y mexicanas que están en distintos sectores. Karen, ¿nos podrías hablar un poquito de esto? Yo creo que es importante que en este proceso de documentación, dentro de los 68 casos, habían 99 empresas implicadas, eso si quitamos el río Santiago, ¿no? Porque nada más en esta contaminación industrial habían 300 empresas en un solo caso, y de estas 99 empresas, hay empresas transnacionales, hay empresas productivas del Estado, que son las que se mencionaban, pero también hay empresas mexicanas. Y, por ejemplo, resulta sorprendente que uno pensaría que serían las empresas extranjeras, tal vez las mineras canadienses, las que más casos tendrían de abusos, pero no, en realidad fueron las empresas mexicanas con actividades, y la empresa que más, por ejemplo, casos tuvo documentados fue la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, un poco sobre los patrones, yo creo que es importante mencionar que el mayor número de casos que se documentó fue en el sector minero, que no es nada sorprendente, le sigue el sector de hidrocarburos también, y luego la energía. Y aquí en energía solo estamos hablando de la energía supuestamente sustentable, entonces serían hidroeléctricas y parques eólicos, y finalmente también los grandes proyectos de infraestructura, ¿no? Como carreteras, aeropuertos, etcétera. Y el último lugar pues sería el turismo. En Contralínea le hemos dado espacio justamente a diversas comunidades, problemáticas y personajes que han hecho denuncias de todo tipo, ¿no? De falta de consulta, de despojo, de amenaza. Me gustaría, Fernanda, que nos comentaran un poquito qué fue lo que ustedes pudieron documentar en este amplio informe. Sí, lo que se documentaron en estos casos, en las industrias que mencionaba Karen, que son las que realmente tienen más incidencia o impacto negativo en los derechos humanos, y que además fue retomado como los componentes más importantes desde el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en su informe final, tienen que ver, por un lado, con procesos de consulta con las comunidades locales, ¿no? Pueblos indígenas y otras comunidades equiparables, donde
tanto desde los casos que documentamos en sociedad civil como en lo que se retoma del grupo de especialistas, se señalan las numerosas irregularidades en los pocos procesos de consulta que se han llevado a cabo, incluyendo que en ninguno de los casos son procesos realmente previos, ¿no? Y esto es un señalamiento muy, muy claro del grupo de trabajo. Además de que también indica que no todos esos proyectos, por más que se pasen por procesos de consulta, necesariamente son viables por las afectaciones que podrían tener sobre los pueblos y comunidades locales. Un segundo elemento también documentado y retomado por el grupo de trabajo tiene que ver con los impactos ambientales. Y esto, además de los casos emblemáticos de Río Santiago en Jalisco y Río Sonora en Sonora, también se encontró en varios otros casos donde la contaminación ambiental, el impacto sobre los derechos humanos, por ejemplo al agua y otros derechos relacionados con el medio ambiente y la salud, son claramente visibles. Y bueno, finalmente, temas que tienen que ver con, por ejemplo, las personas defensoras, de ataques, amenazas y hostigamiento a las personas defensoras, sobre todo a nivel comunitario. Esto también lo señala fuertemente el informe y también es documentado desde sociedad civil en todos los casos mencionados. ¿Qué otros aspectos tú impulsarías o que se deberían de hacer visibles de este informe, Karen? Yo creo que de este informe lo más importante es que el derecho que más se vulneró en 32 de los casos fue tierra y territorio. Entonces realmente estamos viendo que cuando hablamos de empresas y derechos humanos tiene mucho que ver con el despojo a comunidades indígenas u otro tipo de comunidades, ¿no? Y que además se ve siempre la misma secuencia. Tienes en 32 casos la violación al derecho a la tierra y territorio. Después el que sigue es la falta de acceso a la información. No hay información de los megaproyectos, no saben qué está pasando y por lo tanto ahí se incumple tanto el derecho a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada como la debida diligencia de las empresas, que de acuerdo a los principios directores tendrían que comunicarle a las comunidades qué es lo que va a pasar, medir los impactos y hacerlo de una forma participativa. Y después es obviamente la violación al medio ambiente sano por las afectaciones de estos proyectos. Pero yo creo que el patrón es la falta de información. Una vez que las comunidades deciden protestar ante estos proyectos porque no están de acuerdo, viene la escalada del conflicto y aquí es donde documentamos que en el 50% de los casos hay amenazas, intimidación y ataques. Y es importante señalar que no solamente vienen de autoridades o otros grupos, sino que también el informe documenta algunos casos donde la misma empresa coloca una demanda penal contra un defensor o contra un periodista que está denunciando estos casos, ¿no? Y además es importante decir que el grupo, aparte de decir que tenían que tanto las autoridades como las empresas condenar esos actos de intimidación y amenazas, también contra defensores también habla de los periodistas que denuncian, por ejemplo, la corrupción, como otro de los temas clave. Estos temas son muy profundos, son complejos de abarcar cada uno de ellos, pero me gustaría que al regreso habláramos de algunos casos en específico y sobre todo los que ha tomado el grupo de trabajo de la ONU como emblemáticos y que hiciéramos un análisis de esto, pero después de un corte. ¿Qué les parece? Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Bueno, estamos hablando de la violación constante a los derechos humanos por parte del Estado y de las empresas en este país, tanto que ha llamado la atención de funcionarios de organismos internacionales. En este caso se ha focalizado un grupo de trabajo que estuvo hace algunos días operando en Ginebra en contacto con organizaciones defensoras de derechos humanos, ambientales. Y bueno, Fernanda, tú estuviste por allá, me gustaría que nos platicaras un poquito qué hubo en estos encuentros, qué es lo que consideras que es más importante destacar de este foco de atención, ¿no?, que hace el grupo de trabajo. Sí, bueno, en este momento, las 3 primeras semanas de junio está sesionando en Ginebra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En la semana que fue del 5 al 9 de junio, que es cuando tuve la fortuna de estar por allá con otros colegas de sociedad civil, se presentó el informe de este grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos de la visita a México que veníamos comentando, ¿no?, que se realizó el año pasado.
En ese contexto, bueno, se presentaron los principales hallazgos y preocupaciones y recomendaciones del grupo en el contexto de su visita. También se dio una respuesta pública en el contexto del Consejo, entonces frente a los otros estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. México respondió a los resultados del informe y pues después se dio un diálogo interactivo con otros estados y con sociedad civil también. En ese sentido, México? Perdón que te interrumpa. Esto es muy interesante porque distintos integrantes de este organismo han puesto los puntos sobre las IES, sobre lo que está haciendo el gobierno mexicano en distintos aspectos, ¿no? Con la Defensoría de Derechos Humanos, con los periodistas, con los desaparecidos, en fin, y pues las respuestas son como muy a la y se va, ¿no? Cuéntanos qué dijo el Estado mexicano. Sí, bueno, para empezar, resumiendo nada más los resultados principales que presentó el grupo de trabajo, justo lo que veníamos conversando en el bloque anterior, señalaron muy fuertemente el tema de los impactos ambientales de la actividad empresarial, el tema de la falta de procesos de debida diligencia previos a los proyectos, incluyendo procesos de consulta adecuados, y también señalaron el tema de los, digamos, hostigamiento y ataques generalizados, así lo dijeron, ¿no? Que es un patrón sistemático en el país a personas defensoras y periodistas. Y justo en ese sentido, el gobierno mexicano respondió honestamente de una manera muy evasiva, diciendo que reconocían que habían tareas pendientes, digamos, que es un reconocimiento muy tibio, pues, de estos problemas que hemos estado señalando aquí nosotras hace ratito, pero bueno, desde antes otros procedimientos especiales de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera. Y finalmente diciendo que ya se habían abordado los casos emblemáticos, que el gobierno básicamente había hecho su trabajo, por ejemplo, en los procesos de consulta, que el gobierno había buscado que se hicieran conforme a derecho, conforme a la Constitución y a estándares internacionales, pero bueno, sabemos que hubo muchas irregularidades y que en algunos procesos de consulta que todavía se encuentran en curso sigue habiendo muchos problemas. Lo mismo con otros casos que ahorita podemos comentar más en profundidad, pues el gobierno siempre ya señalando que ha hecho su trabajo, digamos, lo cual resulta muy preocupante, ¿verdad? Y también enfocándose en las pequeñas acciones que está haciendo o ha estado haciendo para de alguna manera subsanar estos retos. Pero francamente ha sido una respuesta muy tibia, muy evasiva y que desde sociedad civil vemos como francamente insuficiente frente al contexto que estamos viendo. Y muy preocupante, ¿no? Porque las cifras de amenazas, desapariciones, violaciones, cada día van en aumento y que el Estado no quiera retomar estas recomendaciones, a mí me alarma, ¿no? Ya hemos visto, hablando desde el gremio periodístico, cuántas veces ha señalado al Estado esta falta de atención y de protección en los periodistas y las cifras continúan en aumento, ¿no? Karen, ¿qué significa que un grupo especial de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas tenga observaciones puntuales para el Estado mexicano? ¿Cualquier país pasa por esto? Bueno, primero yo creo que es importante señalar que se necesita una invitación del país. México tiene como invitaciones abiertas al sistema de Naciones Unidas, aunque después más o menos define la agenda según las fechas. Creo que el gobierno mexicano tenía un interés de que fuera una visita del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos, en parte porque querían abrir el tema, y creo que también es una realidad importante de lo que pasa en el país. Y las recomendaciones van en muchos sentidos, pero además fortalecen otras visitas como las que ya acaba de pasar con el experto de defensores, con el relator de agua también, etcétera, y que probablemente siga a pueblos indígenas. Todo está más o menos ligado y entonces sí es como aumentar, se repiten ciertas de las acciones que se tienen que tomar. Pero una de las importancias que tiene el grupo de trabajo que no tienen otros expertos de Naciones Unidas es que también se reúnen con empresas y que también pueden dialogar con otros actores. Y entonces aquí no solamente hablaron de qué pasa en derechos humanos con todas las autoridades que están involucradas en posibles abusos, pero también con empresas muy muy importantes como por ejemplo puede ser Grupo México, Cemex, Grupo Val,
entre otras tantas, para ver qué estaban haciendo estas empresas. Y aquí una de las cosas que también llama la atención es que dicen que hasta lo que vieron, parece que las empresas no están tomando pasos suficientes y que tampoco están reportando sobre impactos de derechos humanos. Y que hace un llamado, uno de los expertos, Dante Peche, que dice hay que hacer un cambio cultural en cómo se hacen negocios y cómo hacen los proyectos las empresas. Que yo creo que eso es un poco el valor añadido a todo lo que ya habían dicho otros expertos de Naciones Unidas y que hay que recalcar. Y bueno, esto que nos están comentando yo creo que va muy ad hoc con este discurso que tiene el Estado mexicano a través de el presidente Enrique Peña Nieto, en donde llama a la inversión, en donde llama a las empresas, en donde motiva a la industria, por ejemplo, a la minera, para que siga explotando los recursos naturales, o que hace rondas para los hidrocarburos, y en fin, hay como esta fiesta de que las empresas sean quienes mantengan muchas veces lo que el Estado tendría que generar, ¿no? Empleos, en fin. ¿Qué más nos puedes comentar? ¿Hubo representantes empresariales, alguien que hablara a nombre de las empresas a quien también se les está haciendo puntualizaciones, Fer? Mira, realmente, aunque en muchos espacios internacionales hay cada vez más apertura para que el sector privado tenga su lugar, lo cual al menos desde sociedad civil lo vemos como muy preocupante, dado que se están cerrando los espacios de participación para sociedad civil y ampliando los espacios para participación del sector privado, en parte porque es de donde obtienen recursos para generar ciertos procesos, ¿no? O ciertas políticas públicas, en el multilateralismo que ahora está en crisis, dado que Estados Unidos está retirando sus fondos, por ejemplo. En el espacio del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas no había presencia de empresas como tal, ¿no? Ahora, vale la pena destacar, y permítame la digresión un momentito, que está en curso la Asamblea General de la OEA, esto es lunes y martes 19 y 20 de junio, y allí se ha abierto un lugar muy muy importante para el sector privado, ¿no? Entonces, si bien no estuvieron presentes físicamente en la presentación del informe en Ginebra, sí hay un diálogo permanente entre los organismos multilaterales, los estados y el sector privado nacional y transnacional. Entonces sí hay una incidencia, digamos, un lobby corporativo muy muy fuerte en estos espacios, y de alguna manera las reuniones que se tuvieron aquí no fueron en principio fáciles de obtener, según las propias palabras del grupo de trabajo. Finalmente, la mayoría de las empresas, excepto Grupo IGA, que fue el único que no quiso sentarse con el grupo de expertos el año pasado. Un grupo muy mencionado en este sector. Sí, exacto. Y bueno, sí se sentaron y sí, digamos, estuvieron en conversaciones, pero realmente por lo general la respuesta también de las empresas es que es responsabilidad del Estado proteger los derechos humanos. Y el grupo señala claramente, ¿no? Las empresas, digamos, sea el capital de donde sea, sean nacionales, transnacionales o de, digamos, productivas del Estado o con una inversión pública, tienen la obligación de respetar los derechos humanos y no pueden, en un contexto, digamos, laxo, o en un contexto de impunidad, o en un contexto de regulación que no cumple con los más altos estándares, aprovecharse de ese contexto, ¿no? Y eso es un señalamiento muy importante que también hace el grupo de trabajo. Pues también se me hace muy grave que el sector privado no quiera atender estas recomendaciones o estas observaciones, porque deja ver que las empresas siguen en este papel de yo avanzo, ¿no? Y sobre lo que pase. Vamos a seguir hablando de este tema, y bueno, dijimos que ahí vamos a tocar algunos puntos en específico, cosa que ya no nos dio tiempo en este bloque, pero al regresar del corte lo hacemos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos platicando sobre
esta violación constante que hay a los derechos humanos por parte de empresas nacionales y extranjeras que han provocado la observación de un grupo especial de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, y que bueno, ha sido acompañado todo esto por más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos de la sociedad civil que pues han hecho trabajos muy especiales en distintas partes del país. Y bueno, ustedes como poder están llevando algunos casos. Tengo entendido que el de Grupo México en Sonora, me gustaría, Fer, que nos platicaras un poquito de esto. Se trata del derrame ocurrido en 2014 en el río Sonora y Bacanoche. Sí, desde Poder, bueno, venimos acompañando a las personas afectadas por este derrame. Recordemos todas y todos que fue el peor derrame en la historia de la minería en México, ¿no? 40 millones de litros de desechos tóxicos vertidos a 2 ríos, y al final toda la cuenca del río Sonora, que son más de 250 kilómetros, llegando incluso hasta la ciudad de Hermosillo, fue contaminada. En ese sentido, pues alrededor de 25,000 personas fueron afectadas. Y hay afectaciones, pues obviamente ambientales, sobre todo en términos de la calidad del agua y del acceso al agua potable, y también afectaciones pues a los cultivos, al ganado, a la alimentación, por lo tanto, y a la salud, ¿no? En ese sentido, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, uno de los casos de las salidas a campo, digamos, de los lugares que visitó, fue el río Sonora. Se reunió en la ciudad de Hermosillo con grupos no solo de afectados del caso de Grupo México, sino de otros casos en la región, y también visitó el río como tal y una de las comunidades afectadas directamente. Pues en ese sentido vale recalcar que el caso fue retomado en el informe final, que allí se establece que los impactos ambientales pues siguen presentes y son notorios. Y también es muy interesante porque se presenta la respuesta que le dio Grupo México, la empresa responsable del derrame, al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Grupo México? Grupo México dice que ellos ya llevaron a cabo el proceso de limpieza y remediación, que además voluntariamente comprometieron 2,000 millones de pesos para el fideicomiso, del cual, digamos, se llevarían a cabo toda una serie de acciones para remediar a la población, garantizar la atención a la salud para las personas afectadas, el acceso al agua, etcétera. Y que si esos compromisos del fideicomiso no se habían llevado a cabo, no se habían implementado aún, porque muchos están pendientes, de hecho casi nada se ha cumplido, era porque las autoridades, sobre todo municipales, no tenían la capacidad, por ejemplo, de operar las potabilizadoras, las plantas potabilizadoras. Por lo tanto, sería irresponsable por parte de la empresa acelerar ese proceso y comprometer más recursos, básicamente. Es decir, que Grupo México dice que el trabajo está cumplido, que es un caso cerrado, y lo han dicho públicamente en algunos medios en estos días también. Sí, hay que recordar que Grupo México ha sido calificada por la Auditoría Superior de la Federación como una de las empresas presuntas evasoras de impuestos, y también por el desastres en contra de trabajadores de su propia empresa, y que ahora, bueno, la propia gobernadora de Sonora ha dicho que este emporio minero no está respondiendo a las necesidades son 7 municipios sí, que fueron contaminados por esta minera. Karen, me gustaría que nos comentaras sobre otro caso que tú consideres que es importante mencionar de todos los 6 que destaca el grupo de trabajo como emblemáticos. Bueno, yo creo que de los 6 casos que destaca el grupo hay uno que es también sobre consulta, que es muy muy importante, en donde podemos ver claramente cómo se vulnera el derecho a la consulta y cómo se repite el patrón una y otra vez, que sería el caso de los apicultores mayas en contra del permiso de la soya genéticamente modificada de Monsanto. Esta consulta fue ordenada por la Suprema Corte, ya que estaba el permiso, o sea, en ningún momento fue previa, pero que además se han ido documentando una serie de afectaciones al medio ambiente, como puede ser la deforestación, la falta de agua, el aumento en las temperaturas, también afectaciones a la salud, estas primeras pruebas en donde ven que hay presencia ya de glifosato en leche materna, por ejemplo, que bueno, se han ido haciendo una serie de pruebas en comunidades, pero además otro de los temas es pues su forma de vida. Son apicultores, la apicultura depende del bosque, y claramente cuando se deforestan todas estas hectáreas para hacer el cultivo de esta soya,
que genéticamente modificada, ellos están perdiendo su ingreso y su forma de vida. Y aquí, además de todo esto, lo que también han reportado una y otra vez es que en estas primeras etapas de la consulta, donde en teoría se debería hacer bien, hay casos de intimidación en contra de los defensores y de las comunidades que se oponen a la soya, y hay una misión de observación de varias organizaciones de la sociedad civil que han estado monitoreando este proceso. Pero además hay una falta de cumplimiento de las sentencias, y ese es otro tema que me parece clave. Una vez que las comunidades llegan hasta la Suprema, ganan una sentencia, hasta el máximo tribunal del país, nada garantiza que vaya a haber un cumplimiento de las mismas. Entonces esto realmente es angustiante porque nos deja sin canales y sin medios de remediación para los afectados por actividades empresariales. Esto está suspendido hasta el momento, ¿no? Pero podría reactivarse. Sí, pero las inspecciones prueban que de todas maneras no se están cumpliendo con esta suspensión, ¿no? O sea, debería de haber una consulta ya que haya una decisión, que yo creo que la decisión de las comunidades ya está clara, o sea, va por el no, debería de poder seguir o no la siembra, ¿no? Esta agroindustria. Pero lo que ellos han visto es que no hay cumplimiento y que las autoridades no garantizan. Pues bueno, afortunadamente tenemos todo este trabajo que ustedes están haciendo como organizaciones desde la sociedad civil y desde estos colectivos que se han formado en las propias comunidades o en los espacios en donde pretenden llegar estas empresas a hacer pues prácticamente lo que el Estado les permite y lo que ellas saben hacer, ¿no? Aprovechar los recursos de otros, contaminar, en fin. Estamos por terminar el programa. Fernán, me gustaría que nos hicieras una última observación a este informe que hizo el Grupo de Trabajo de la ONU. Creo que es importante hacer un exhorto al Estado, por un lado, a que realmente sea más contundente y también más específico en cómo va a adoptar estas recomendaciones. Está en marcha la generación de un programa nacional sobre empresas y derechos humanos, que es una política pública que se está trabajando, liderada por la Secretaría de Gobernación, pero desde sociedad civil consideramos que, incluso aunque pudiera ser una buena política, todavía no hemos visto el resultado final del proceso, no va a ser suficiente para subsanar todos estos problemas. Entonces, ¿cuál es el compromiso del Estado más allá del programa nacional con estas recomendaciones y con las comunidades afectadas? Y exhortar también a las empresas a que se pronuncien con relación a las recomendaciones del informe, ¿no? Hacia la sociedad civil, ¿cuál sería el mensaje, Karen? Yo creo que para la sociedad civil sería muy importante que presionaran a las autoridades para que haya una ruta crítica que se ha solicitado de seguimiento a estas recomendaciones, para que se establezcan responsables y no caigan otra vez, como tantas otras recomendaciones, una lista al vacío. También yo creo que hay que ser como conscientes de los impactos que pueden tener las empresas, y en este sentido presionar a distintas empresas a que cambien su forma de producir o de desarrollar ciertas actividades que son más dañinas al medio ambiente, ¿no? Y que tienen consecuencias negativas a los derechos humanos. Pero también creo que es importante que como sociedad civil entendamos que no es lo mismo la filantropía de las empresas y todo esto que han promovido una y otra vez, que las empresas respeten los derechos humanos. Yo ahí me agregaría que la sociedad civil, como sociedad civil, tenemos la responsabilidad de mantenernos informados y de tener acceso a la información de las empresas, de lo que van a hacer en las comunidades, en los espacios en donde estamos, y bueno, como sociedad civil, como periodistas, estar muy al pendiente de lo que pasa también con los y las defensoras de derechos humanos, porque ya son grupos amenazados específicamente, ¿no?, en todo el país, y bueno, estamos viendo también cifras dramáticas de violencia contra ellos. Agradezco mucho que hayan estado nuevamente con nosotros, Fernanda. Gracias. Karen. Y bueno, este es su espacio, es un espacio abierto para las organizaciones defensoras de derechos humanos, y agradezco a usted que se haya puesto en línea con nosotros como cada 8 días a las 8 de la noche. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.